Si a alguien le sirve de referencia, el mensaje que predicamos anoche ya está en YouTube, ¿verdad? Ya lo puede mirar ahí si gusta verlo. Si alguien quiere repasarlo o quiere verlo porque no lo miró, ya está ahí para que usted pueda ir con el título Introducción a las festividades del Eterno. Bendito Padre Celestial, solamente te pido que nos ayudes en este día, que tu gran misericordia una vez más se manifieste, se haga patente en este lugar, y gracias por permitirme todavía tener fuerzas para exaltarte, para alabarte, porque muchas veces las fuerzas de los pies se nos acaban, de las manos para levantarlas, de la boca para gritar y bendecir tu nombre. A veces se acaban, es la verdad, pero gracias que todavía tenemos fuerzas. Ahora, Padre, te pido, ayúdame a compartir esta enseñanza de gran interés y sé que será de bendición para tu pueblo. Amén. Amén. Nuestra enseñanza para entonces en este día es propósito divino de las Hagim. Hagim es la palabra hebrea para festividades. De ahí viene el nombre de Haggai o Ageo. ¿Cómo se dice en inglés Ageo? Haggai. Es igual que en hebreo, hombre. Igual que en hebreo, ¿verdad? Entonces, este Haggai es de ahí viene su nombre. Hag. Acuérdense que la H se pronuncia como J. Hag. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el propósito divino? Y tenemos Pesach. ¿Ok? Pesach. Hamatzot o panes sin levadura. Tenemos la otra, aquí tenemos Bikurim, que el español es primicias. Y luego tenemos lo que está en el centro de las festividades. ¿Cuál es el centro? Shavuot o la fiesta de las semanas, conocido en las congregaciones como Pentecostés. Posteriormente tenemos Yom Teruah. Yom Teruah es el día de tocar la trompeta. También tenemos Yom Kippur, día de la expiación, día del juicio. Por último tenemos, ¿cuál será esta festividad? Sukkot, tabernáculos, cabañas, enramadas, tiempo de regocijo. ¿Ok? Entonces, todas estas festividades tienen un propósito divino, no nomás están ahí porque sí. Ahora, como yo mencionaba anoche y no quiero recordar y estar recordando, así que le invito a que vaya a ver el estudio, pero el tema de las festividades en las iglesias ha sido un tema que no se ha enseñado mucho, pero que bendito sea el Eterno, está viendo una restauración. Así que se acercan muy, muy rápido, muy, muy pronto así los días para celebrar Pesaj, panes sin levadura y primicias. Todo lo traté de encerrar en esta diapositiva. Puse el cordero de Pesaj, ¿sí? El pan sin levadura y lo que da nombre al primer mes del calendario hebreo, Abib. No abril, Abib. Abib habla de la primavera, de la cosecha. Estas tres festividades en sí son una sola. Se conoce como la fiesta de los panes sin levadura en la Biblia. Se conoce como Pesaj, así nada más como Pascua. Se conoce como, más que nada de estas dos maneras. ¿Ok? Entonces, no es suficiente solamente tener días para comer. Y vaya que comemos cuando hay fiesta. Entonces, las festividades del Eterno, el propósito no es reunirnos para engordar.
que hoy estaba pensando esta mañana, ¿sabe? Ya va a ser difícil comer un steak. El año pasado todavía les invité unos steaks de esos como de $50 cada uno. Ahorita ya vale 100 y ya no se los pienso invitar. ¿Sí? Mi esposa fue a comprar 3 porciones de costilla de res. 3 pedacitos. $35. Hay veces que el médico nos prohíbe comer carne de res. Pues ahora ya nos está prohibiendo la economía. De verdad, ahora sí, quien coma carne invite, no sean malos. Sí, inviten, porque pues ya, ahora todos van a querer comer pollo, nada más. Y pues eso, aunque no, si no quieren, no me inviten. ¿Verdad? Pero cómalo, disfrútelo. Disfrúteselo bien, que saboreelo bien rico. Pero ¿verdad que la idea del Eterno no sería tener días nada más para comer durante sus fiestas? ¿Verdad que ese no es el propósito? Es parte de la festividad, comer. Aunque hay una Yom Kippur que nada de comer. Pero el Eterno entonces no tenía en mente que le comiéramos y comiéramos y comiéramos. Entonces, si no ese es el propósito, se necesita que las festividades hagan un impacto en nosotros. Que sepamos de qué se trata. Que entendamos de qué está hablando el Eterno. Porque de nada sirve o sirve de muy poco celebrar días festivos, reuniéndonos, guardar tiempos señalados por el Eterno, pero que no pase absolutamente nada en nuestra vida. Es más, llegamos a estar enojados a la fiesta y nos vamos enojados. ¿Qué propósito tiene? Dígame usted. Nada. Si no mejoramos, cada vez que hay una festividad, si no hay un cambio en nosotros, voy a decirlo con respeto, pero lo tengo que decir, esa fiesta no está funcionando y hasta deberíamos de pensar por qué no está funcionando. Si estamos celebrando una festividad y no hay cambios positivos, si no hay un crecimiento espiritual, entonces solamente estamos festejando días como 4 de julio, como 5 de mayo. Y no pasa absolutamente nada. ¿Qué ocurre en su vida el 5 de mayo? Nada. Que a lo mejor pelea Canelo, ¿verdad? Y que hay que pagar para verlo. Sí, pues ya no. Usan este tipo de fiestas para pelear y que la gente, el mexicano, le entre, yo pago, güey. ¿Sí? Entonces quiero que entienda esto. Si las festividades no están cumpliendo un propósito en nosotros, ¿qué es la festividad del Eterno o somos nosotros? Entonces debemos de permitir que esa festividad cumpla su propósito. Debemos permitir que las fiestas trasciendan en nuestra vida, causen un impacto, pero no negativo. Porque puede ser que no alcance mucha carne el día de la Pascua y salga todo enojado. Así a todo el mundo le dan de tragar, a mí no, que me miran, que soy qué. Siempre me tratan así. No, espérate. A lo mejor sí nos gustó. Pero no es motivo para salir a negar. Porque ¿cuál es el propósito de la festividad? Que nos afecte de manera positiva, no negativa, generando cambios. Enojo, siempre nos enojamos, o sea, tiene que generar cambios verdaderos. Para que me entienda, tiene que haber un crecimiento espiritual en nosotros. Y para que esto suceda, es necesario entonces que sepamos cuáles son algunos de los propósitos del Altísimo para estas festividades. Estas fiestas que son una, como ya las vimos, se conocen también como las fiestas de la libertad. Entonces, si no hay libertad en nuestra vida,
Pues, con toda confianza, dígame, ¿se está cumpliendo el propósito de la fiesta? Si no estamos libres celebrando festividades de la libertad, pero no somos libres, algo está ocurriendo. Y ahí me estoy preocupando porque podría ser yo el que nos está enseñando el propósito. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que le ha acontecido al pueblo de Israel. Salió de la tierra de Egipto. El Eterno los rescató. Los hizo libres. Y por eso les dio festividades, tiempos. ¿Qué dijimos? Señalados, exacto. Más que fiesta, porque fiesta es cualquier, hasta un cumpleaños le llaman fiesta. Nos dio tiempos señalados. Las fiestas de liberación, el Eterno mostró cuáles son sus propósitos. Propósitos de liberar a su pueblo. Entonces es hora de prestarles atención a esos propósitos. Para que cuando celebremos la noche de Pesaj, de Pascua, cuando celebremos los 7 días de panes sin levadura, sepamos cuál es el propósito. Esta vez voy a enseñar bien a fondo acerca de los panes sin levadura. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se puede aplicar todo eso a nuestras vidas? ¿Cuáles son esos propósitos? Esto vamos a tratar de descubrir. ¿Dónde? En un pasaje que tenemos por aquí, en Éxodo capítulo 6, verso 6. Es el Todopoderoso hablando con Moshe, con Moisés, y le dice así: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, el Eterno. Yo los sacaré, los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Él te quiere sacar. Primero, te quiere sacar. ¿De dónde? Espérenme, ya le voy a mostrar. Sacarte. Y no es lo mismo sacar que liberar. No, ya lo voy a mostrar. Los libraré de su servidumbre. 3. Los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Llevamos 3. 4. Los tomaré por mi pueblo y seré su Elohim. 4. Y ustedes sabrán que yo soy Yod-Heh-Vav-Heh, su Elohim, el Eterno, que los sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y 5, los meteré, los introduciré. Te quiero llevar, ¿a dónde? A la tierra por la cual alcé mi mano, dice el Altísimo, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Y se las daré por heredad a ustedes. ¿Quién lo dijo? Yod-Heh-Vav-Heh, el Eterno. Él lo está diciendo. Entonces, este es uno de los pasajes en el cual incluso se centran las 4 copas de Pesaj. Cada una de estas, sacaré, los libraré, redimiré, ¿verdad? Y los tomaré por mi pueblo. Son las donde tomaron las 4 copas que se deben en cada familia judía durante Pesaj. De aquí están tomadas. Pero yo quiero darles un enfoque que espero nos ayude. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son los propósitos. Eso es lo que el Eterno dijo. Entonces, si Él dijo que esto iba a pasar y por eso les da Pesaj, estos son los propósitos que tenía para sus festividades, comenzando con Pesaj. Eso es lo que Él tenía en mente. No es mi idea. Es lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, ¿qué es lo que les dijo? Aquí están ya en orden. Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas. Los libraré, segundo lugar, de su servidumbre. Tercer lugar, los redimiré con brazo extendido. Y esta frase, los profetas la repitieron mucho. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Se repite a lo largo de los profetas. La última, a la cual no le hemos prestado atención porque pensamos que solo se cumple con los judíos. Los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Estos son unos de los propósitos para estas festividades.
Pero ¿cómo se cumplen hoy en día? ¿Cómo podrían tener un cumplimiento? ¿Cómo nos ayudan a que yo me prepare para estos eventos? Porque a lo mejor por eso no suceden, porque no nos preparamos para ello. Nos preparamos, ni voy a comer nada, porque quiero entrarle a ese borrego, pero con ganas, hombre. Entonces nos preparamos para comer. No voy a tomar coca toda la semana, porque ese día me quiero echar un coconón de 2 litros, hombre. Pues ¿para qué nos estamos preparando? Y como le repito, a lo mejor la culpa es mía. Vamos a ver cómo califican estos propósitos. Primero, ¿qué dijo el Eterno? Yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Los voy a sacar. ¿Ok? Primer propósito del Eterno, sacarlos. Así como el Eterno sacó a Israel de la tierra de Egipto, ahora quiere sacarnos a nosotros de Egipto. Y para saber por qué nos quiere sacar de Egipto hay que entender qué significa Egipto. No nomás es un país. No, ¿qué significa la palabra Misraim en hebreo? ¿Qué significa? Entonces, así como el Eterno sacó al pueblo de Israel, quiere sacarnos a nosotros. Así que la palabra Misraim en hebreo significa opresión. ¿De dónde te quiere sacar el Eterno? De la opresión. ¿Qué más? ¿Por qué significa opresión? Porque viene de la raíz misra, que quiere decir encerrar. Miren, ¿han visto a ver, ¿alguien me puede decir la men cómo es? Es un cuadrito. Es un cuadrito que solamente tiene una aberturita bien pequeñita. Aquí, voy a hacer esto así, miren, así. Tiene una aberturita bien pequeñita, aquí así, en la parte de arriba. Bien pequeña. O sea que es, y cuando entras, se extiende grandote por dentro. O sea, entrar a Egipto puede ser fácil. Pero salir de Egipto no es nada, absolutamente nada fácil, aunque esto lo ampliaré en otro estudio. Entonces, Mitzrayim viene de Misra, que significa encerrar, porque empieza con la men. Y luego la men Sofit, que es la men que va al final, la M que va al final, esa está completamente cerrada. O sea que entrar a Egipto es fácil, salir al final es bien difícil. Todo esto tiene implicaciones bien tremendas. ¿Qué más significa Mitzra o Misraim? Algo que es estrecho, como la entrada. Algo que oprime, lo que te está poniendo límites. Eso es Misraim. ¿De qué nos quiere entonces sacar el Eterno? De lo que nos está oprimiendo. De lo que nos está poniendo límites. ¿Sabe que podríamos ser mejores personas? Mejores creyentes, mejor congregación. ¿Sabe que podemos hacerlo? Entonces, ¿qué nos impide? No hay mayor incapacidad que el temor y el miedo. Yo he visto personas sin un pie echando mecánica, paliando cemento, sin manos, cargando esos botes de mezcla. No hay mayor incapacidad que el temor y el miedo. Entonces, mientras nosotros tengamos miedo, podremos ser personas oprimidas, estrechadas. Pero el Eterno dice que te sacará de ahí, que te quiere sacar de ahí. Entonces, por eso el Eterno tenía que sacar a su pueblo, porque estaban estrechos, oprimidos, encerrados en Misraim, donde se les habían colocado tantas cargas, tantas opresiones, tantos límites. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, y no puedes, y por donde le busques, no puedes. ¿Qué es lo único que puedes? Lo que yo te ordeno. No puedes. Entonces, aunque todo tenía un plan del Eterno, porque estaban ahí. Sin embargo, lo sacó el Eterno, y cuando lo saca, ese pueblo se convierte, óigalo bien, por eso le dije que las festividades son para la iglesia. Se convierte en la primera iglesia. Y lo voy a probar, no se me espante. Lo voy a probar con la Biblia. Se convierten en la primera iglesia, porque ¿qué significa la palabra iglesia? Lo vamos a ver.
Entonces, cuando uno se pregunta a veces, bueno, ¿y cuál es la verdadera iglesia? Yo quiero ir a la verdadera iglesia. Bueno, espérate porque yo creo que lo vas a descubrir. Y quiero decirte que la palabra iglesia es dos palabras en una. Viene de un origen griego, donde empezó prácticamente esta palabra en el ámbito de los hijos del Eterno, de los creyentes. Porque ya se usaba antes en el pueblo griego. Por supuesto que los que hablaban griego ya tenían esta palabra antes. ¿Okay? Ya la usaban antes cuando se reunían. No necesariamente para un servicio religioso, aunque fuera para Zeus. No. Ellos no la usaban en ese contexto. La usaban cuando había un grupo de personas que se reunían. A eso le llamaban iglesia. Los sacaban de sus casas, los llevaban fuera a veces de la ciudad para hablarles. En ese término se usaba eclesia o eclesia. ¿Ok? La palabra se compone de dos palabras y es la palabra griega 1577, eclesia. Un compuesto de ek, fuera, sacado fuera, ek, y kaleo. Kaleo es llamar. Llamar fuera. Llamar fuera. Entonces, eclesia quiere decir llamar fuera o los llamados fuera. Específicamente ahora, iglesia, ¿a quién se le nombra así? A una congregación que se reúne con fines religiosos. Pero mire que hay curioso. Esta verdad que nunca nos habían dicho que la iglesia es una sinagoga también. No, pero es una sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra, asamblea, concurrencia, congregación, iglesia. Entonces, ya entendiendo esto, ¿quiénes son los primeros que el Eterno llama fuera de un sistema para congregarlos y hablarles su palabra? ¿Quiénes son los primeros que llama? ¿Perdón? Ya no pueden hablar, ya, no me les meta tanto pan, hermano. No, si sabe qué denles porque hoy no voy a acabar por cantar. Coman mejor. Mire, el primer pueblo que saca fuera, porque dijo, los sacaré. Entonces, ¿cuál es la primera iglesia? Si iglesia significa sacados fuera, llamados fuera. ¿Quién es la primera iglesia que va y recibe y escucha su palabra? El pueblo de Israel. Entonces, los que escuchan el llamado a salir, porque le aseguro que hubo entre todos ellos alguien que no habría querido salir, estaba muy feliz en Egipto. Pero los que escucharon el llamado a salir, cuando Israel escucha el llamado de parte del Altísimo a salir de Egipto, en ese momento se convierten en la iglesia del Eterno. Espero que esto nos ayude para no andar peleando. Yo soy la iglesia verdadera, nosotros somos la iglesia verdadera. Olvídese de peleas infantiles. Usted va a comprobar si es parte de la iglesia o no lo es. Eso es fácil comprobarlo en el día de hoy. ¿Ok? Sobre todo porque muchas veces nos peleamos cuál es la iglesia que fundó Jesucristo o Yeshua el Mesías. ¿Cuál es la iglesia que fundó? No, pues fue la mía. No, fue la mía. Fue la mía. Y se están peleando. Y quiero decirle una cosa. Cuando el Mesías instruye a sus discípulos, él ya les habla de la iglesia. O sea que entonces él no la fundó. Él no la fundó. ¿Por qué? Porque él ya habla de la iglesia. Pero hay creyentes que se preocupan por si están en la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, vamos a ver cuál es. Pero si tú quieres pertenecer a la iglesia verdadera, entonces tienes que ser parte del pueblo del Eterno. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Recordemos que históricamente fueron los mismos israelitas cuando tradujeron la versión hebrea al griego, el del Tanaj al griego, lo pusieron esa frase. Ellos son los que pusieron la palabra eclesia. ¿Para qué? Para referirse a la quejidá en hebreo, que es la congregación. ¿Ok? Entonces, ellos colocaron este término y es apropiado. ¿Por qué? Porque son los llamados fuera, los que se llaman fuera para buscar, para servir al Eterno sin la opresión
de donde nos quieren tener. Bendito es el Padre Eterno. ¿Ok? Así que cuando leemos en las versiones griegas, en el Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento, cuando aparece la palabra eclesía, no debemos pensar que se trata de un grupo diferente al que ya existía. Por eso es que el Mesías le dice a sus discípulos instrucciones referentes a la iglesia. No podemos pensar en un grupo que sustituya a Israel. Claro que no, miren. Vamos a ver, el Mesías dijo esto. Mateo 18:15. Aquí no ha muerto. Está hablando con puras personas que entienden lo que está hablando y está hablando acerca del perdón. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Solo que la palabra reprender no significa lo que entendemos en español. Te iba a decir, hijo del diablo. Tranquilo. Reprender dice, hazle entender. Sí, porque a veces queremos reprender como nos reprende el jefe cuando está bien enojado, ¿verdad? A todo el mundo quiere correr y cuando se levanta, ¡ey, venga, ¿dónde van? ¿Dónde creen que van? ¿No estás corriendo? ¿Sí? No, entonces no vayamos a reprender mal, sino hacer entender a tu prójimo que te falló, que te ofendió. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahora, si vas y lo regañas, hay posibilidad de que te escuche, podría ser, pero es más probable que no. Entonces, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos personas. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Miren, si no los oyere a ellos, ya que fuiste con testigos y no quiere escuchar, dilo a quién. Fíjate, pero si no había iglesia supuestamente. ¿No que la iglesia nació en Hechos capítulo 2 con el derramamiento del Espíritu Santo? ¿A qué iglesia se lo van a decir entonces? A la iglesia que asistía Juan, Pedro, Jacobo, Bartolomé, Felipe, el mismo Mesías. ¿A qué iglesia iban? Perdón, sí, pero dígalo fuerte, no tenga miedo, hombre, ¿o qué? ¿O tiene miedo? Sinagoga. No, iban a una sinagoga. Y la sinagoga, ya vimos en la parte de iglesia, también es lo mismo. Entonces, díselo a la congregación. Y si no oye a la eclesía, ténganle por un pagano. Ténganle por un traidor. El que cobraba los impuestos para Roma, ténganle por un traidor. No quiere escuchar. Entonces, amados hermanos, la iglesia no se supone, amados hermanos, como nos han dicho muchas veces, que empezó en Hechos capítulo 2. No, ya existía en el tiempo del Mesías y aún mucho más antes. ¿Cómo se los pruebo? Miren, aquí está. Hechos capítulo 7, verso 37. Este es Moisés, el que habló a los hijos de Israel. Miren, él dijo, profeta les levantará Dios de entre sus hermanos como a mí, o sea, como a Moisés. A él, a ese profeta, óiganlo, escúchenlo. Y ya sabemos que ese profeta es el Mesías. Este es el que estuvo, ¿en dónde? En la iglesia, ¿en dónde? ¿Quién estuvo en el desierto? En el monte Sinaí. ¿Quién estuvo allá? El pueblo de Israel. ¿Y quién los lideraba? Pues este Moisés es el que estuvo en la iglesia. ¿En dónde? En el desierto, con el ángel que les habló. ¿En dónde? En el monte Sinaí. Y nuestros padres también estaban ahí. Además recibió palabras, sentencias vivientes para darnos. Entonces, propósito, ¿para qué nos quiere sacar de Misraín, de la opresión? Para darnos palabras de vida, dice la Reina Valera. Para darnos palabra viviente, para darnos palabra viva. Aleluya. Miren, una de las versiones más antiguas, la Reina, la que se conoce como la versión del oso. Vea cómo lo dice. Este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida. Primer propósito, sacarte, ¿para qué? Para que recibas palabra de... No, ustedes
no guarden eso, no vayan a guardar eso, porque eso es un yugo pesado. Son cadenas. ¿Quién dice? ¿Lo dices tú? ¿Lo dice tu mente filosófica o lo dice la palabra? La palabra dice que no dice que recibieron yugos pesados, dice que recibieron palabras de vida. La Reina Valera 2000. Miren, para que vean que no es una sola versión y que me la inventé. Este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai. Dice lo mismo. Espero que estas versiones, sin más explicación, nos ayuden a entender que Israel formaba parte de la primera iglesia. Así es, aleluya. La iglesia. Y para no confundirnos, hay una palabra en griego, y es la palabra para congregación, porque a veces decimos, no, es que congregación es lo mismo. Mire, hay una palabra para congregación que no es lo mismo. Es la palabra pletsos. Por ejemplo, cuando acaban de estar juzgando a Pablo, dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, porque les empezó a hablar de la resurrección. Unos creían en la resurrección, otros no. Entonces dice que había una reunión y esa reunión no era iglesia. ¿Por qué? Porque no están para recibir palabras del Eterno, están para juzgar a un compatriota que no ha hecho nada. Por eso esa no puede ser llamada eclesía o iglesia. Esa es una pletsos. Y dice, hubo disensión entre los fariseos y saduceos, y la pletsos, la asamblea, no la iglesia, la pletsos se dividió, se separaron. Entonces, acaban de arrestar a Pablo. Les habla de la resurrección. Eso nos divide esa pletsos, no esa iglesia. ¿Por qué no es iglesia? Porque no están ahí para recibir palabra del Eterno. La eclesía se reúne para recibir palabra de vida del Padre Eterno. Entonces, amados hermanos, ese es lo que está ocurriendo. Ok, vamos a ver ahora. Vamos a notar algo bien importante. El Padre Eterno, ¿usted cree que la carta de los hebreos es para usted? A ver, ¿usted qué piensa? ¿La carta de los hebreos es para usted? ¿Le tiene algo que decir importante a usted? Bueno, mire, vamos a ver si es cierto. Hebreos capítulo 12, verso 22. A ti. Ya no está hablando de Israel, se supone que te está hablando a ti. Porque decimos que es el Nuevo Testamento que es para los creyentes en Cristo. Bueno, a ti te está hablando. Sino que ahora ustedes se han acercado ¿a quién? Al monte de Sión. Ya no al monte Sinaí. Aquel era uno donde les dio palabras de vida, ¿verdad que sí? Pero ahora, pregunta, ¿de dónde va a salir la palabra? Después del monte, o mucho después, ¿de dónde dijo el Eterno que iba a salir la palabra de Dios? ¿De dónde? De aquí, de entonces, ¿verdad? O sea que el Eterno no cambia el propósito. Puede cambiar el monte, pero no el propósito. Muy bien, perfecto. Ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cuál es la ciudad del Dios vivo? No la Jerusalén que está ahí. No, Jerusalén la celestial. ¿A dónde más te acercaste? A la compañía de muchos millares, miles de ángeles. ¿A dónde más? A la eclesía, a la congregación, a la iglesia ¿de quién? De los primogénitos que están inscritos ¿en dónde? En los cielos. ¿A dónde más nos acercamos? A Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Miren, esto me encanta. Nos acercamos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos ángeles, a la iglesia de los... a la iglesia de los... ¿Cuál es la iglesia de los primogénitos? Yo no conozco ni una que se diga, nosotros somos la iglesia de los primogénitos. ¿Cuál será esa? Ahora sí. Ay, perdón. Me hablé fuerte. Pruébeme lo que Israel es la iglesia de los primogénitos. Ay, chispas. Esa. ¿Quién dijo Génesis? Esa sí estuvo buena. Hasta Génesis no lo van a probar. ¿Sí? A ver, pruébemelo. ¿En dónde?
Miren, vamos a Éxodo capítulo 4. No, es que sí, a lo mejor se lo saben, pero por eso les digo, lean la Biblia, apréndansela. Miren lo que le dice el Eterno a Moisés para que le diga a Faraón. Miren, y dirás a Faraón, el Altísimo ha dicho así: Israel es mi hijo, mi. ¿Cuál es la iglesia de los primogénitos entonces? La hermana Rosita, ¿se la sabía esa? Una nueva, échela al moral. La hermana Silvia. Lo bueno es que se queda grabado. Así. Esto está tremendo. Mira, la iglesia de los primogénitos. Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Lo quiero sacar, no para que sea otra vez un sinvergüenza, no, para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. Y aquí viene, como tú no dejas ir a mi hijo, hijo por hijo. Pero no cualquier hijo. Primogénito por primogénito. He aquí, yo voy a matar a tu hijo. ¿Cuál hijo? ¿Cuál iba a matar? ¿Por qué? ¿Por qué iba a matar al primogénito de Egipto? Porque no quiso dejar ir Faraón al primogénito del Eterno. Ahora, tú eres parte de esa iglesia. ¿Cuál? No cualquier iglesia, no que la iglesia del siglo XXI, de la cienciología, la prosperidad, no, tú eres parte de la iglesia de los primogénitos. Bendito es el Rey de toda la gloria. Aquí estamos hablando de primogénito por primogénito en este pasaje. Entonces, otro punto importante es el siguiente. Los que hemos creído en Cristo, en Mashiach, en Yeshua, Él, por su poder nos ha incorporado, aunque tú no nacieras y no tuvieras ni una sola gota de sangre hebrea, Él te ha incorporado a esa congregación. ¿Cómo lo sé? Ya lo vimos anoche, bien oído, se lo dije. Pero mire, Efesios 2:12. En aquel tiempo, en el versículo 11 dice, cuando ustedes estaban sin Cristo, cuando eran paganos, cuando eran incircuncisos. Es lo que está diciendo en el versículo 11, verso 12. En aquel tiempo estaban sin el Mesías. ¿Qué más? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo más estaban? Sin esperanza. ¿Qué más? Sin Dios en el mundo. Pero ahora, dígalo conmigo, pero ahora en Mashiach y Yeshua, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido ¿qué? Hechos cercanos. ¿Por qué? No por mi pastor, no por un rabino, no, por la sangre de aquel que dio su vida por nosotros. Yo creo que hay momentos que se pueden glorificar a Dios. Hay momentos en que sí vale la pena glorificar a Dios. Verso 14. Suénalo, hijo. Suénalo. Porque Él es nuestra shalom, nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿cuáles? Suénalo, hermano. No sale nada tremendo. Tienes de aquello un Kippur para practicar. ¿Ok? Que de ambos pueblos, ¿cuáles ambos? ¿De cuáles dos pueblos hizo uno? Los que estaban lejos, no hebreos, y los que estaban cerca, los que ya eran hebreos, los que ya eran judíos. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando alguien no pertenecía a la iglesia, ¿ok? Cuando alguien no era parte de la iglesia del Eterno, quiero decirle, estaba sin el Mesías, era un pagano, para que me entiendan. Pero ahora que usted le ha entregado su corazón, su vida, ahora el Rey de Reyes es su Señor, ahora usted pertenece a una iglesia especial. A una iglesia especial. Y no hablo de que la nuestra es la más excelente, no. Esto es parte de una iglesia tan grande que existe. Amén, bendito sea el Padre Eterno. Entonces, aunque tú no seas hebreo, el Mesías te ha incorporado a ese pueblo. Y miren, les pruebo que los no hebreos no le quitaron su lugar.
a Israel. Porque a veces es lo que han dicho el teólogo. Vino Jesús, ¿verdad? Si le conocen, o Jesus, y no lo recibieron, y él desechó a Israel. Momento. Dejemos que la Biblia diga si es verdad o no. ¿Qué dice la Escritura? Pues dice que, no dice que ahora los que antes eran paganos le pegaron una patada a Israel y que ahora ellos son los buenos. No, vea qué dice. El mismo pasaje de Efesios 2:17. Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vino y anunció el evangelio. ¿A quién? A ustedes que estaban lejos. ¿A quién escribió la carta? A los efesios. Ustedes de Éfeso estaban, ¿qué cosa? Lejos. Y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los que estaban cerca? Los judíos. ¿Ok? Porque ahora, no dice que unos tienen mayor preferencia que el otro. Dice no. Porque por medio de él, los unos, los que estaban lejos, y los otros, los que estaban cerca. Por eso Pablo dice, incluye, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19. Así que, dígalo conmigo, ya no soy un extranjero. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y le subrayé, lo marqué, miembros de la familia de Dios. Alguien debe exaltación. Alguien debe exaltación. Mire, la Escritura dice claro, usted ya no es un goyín. Ya no son gentiles. No es un advenedizo. ¿Qué es un advenedizo? Alguien que toma el lugar de otro sin que se le otorgue. Y mirábamos la diapositiva que les puse anoche. Un agente de inmigración diciéndole a la gente que, a ver, ¿ustedes qué están haciendo aquí? Ellos son extranjeros. ¿Qué pasó, hermana? Pues es que veo que me está así, bueno, me quiere llamar la atención. ¿Verdad? Pero, bueno, entonces no era eso. Ya hasta me desconcentró. Ya estaba yo bien chiflada aquí. Mi esposa me está así. ¿Sí? Mi niño me desconcentra, pero ya esto me vino. Bueno, ok, voy a recapitular. Usted no es un advenedizo. ¿Qué es un advenedizo? Para que me entienda, un extranjero. Ahora usted es un citizen. Una persona que tiene un estatus dentro de la nación, y aparte de eso, miembros de la familia de... Ok, vamos a ver si lo entendemos. ¿Quién desde el principio era miembro de la familia de Dios? ¿Quién dijo el Eterno? Ya lo vimos en Éxodo 4:4. Dile a Faraón que deje ir a mí. No, y mi hijo. Acuérdense, ya lo acabamos de leer. A mi hijo. Entonces, ese hijo es miembro de la familia de Dios. Ahora dice que usted es miembro de la familia de Dios. ¿A cuál familia pertenece? Si de ambos pueblos hizo uno. ¿Perdón, hermano? Israel. Por eso el escritor de Efesios dijo, ya nomás se los presento, en aquel tiempo estaba cuando ustedes no tenían al Mesías, cuando no lo teníamos, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora que lo tenemos, ya no estamos lejos de esa ciudadanía, ya esa ciudadanía nos pertenece. Si se dan cuenta, ahora por la fe en Yeshua, Él nos está añadiendo a la iglesia, ¿a cuál? A la que ha existido siempre, a la iglesia que Él sacó desde un principio de Egipto. Porque ese es uno de los propósitos del Eterno para estas fiestas. Así que la iglesia no comienza después de la resurrección del Mesías. Esa iglesia ya existía. En Hechos capítulo 2 solamente se reactivó. ¿Por qué? Porque vino la unción del Espíritu Santo para darte libertad. Amén, aleluya. Pero ¿sabe que la libertad que tenemos aquí no en cualquier congregación se da? Muchas congregaciones quisieran tener la libertad que tienen aquí para glorificar al Eterno. ¿Sí o no, hermana Silvia? Usted conoce varias iglesias aquí. En todas se alaba, se tiene el mismo espíritu para alabar a Dios. ¿Verdad que no? Y cuando uno adora al Eterno, uno quiere sentir eso por ahí. Hay quien te tiene hasta sentado. Siéntese, porque vamos a cantar. Oye, pues yo quiero alabar al Eterno. Yo quiero
exaltar al Rey de Gloria. Por eso el Eterno, cuando la iglesia inicia, los llama a salir de la opresión, donde te oprimen, donde te sientan, donde te restringen. Sal de ahí. Te vas a sacar. Los pone al pie del monte Sinaí. ¿Para qué? Para darles a conocer su instrucción, su palabra. Y no niego que en el día de Pentecostés en Hechos 2, no lo niego. Es una fecha importante, por supuesto que sí. No lo podemos pasar desapercibido. Pero ya hablaremos más en detalle con esto cuando lleguemos allá. Sin embargo, hay un primer Pentecostés. Ese no fue el primero. Ahí ya estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Entonces, ¿dónde fue el primer Pentecostés? Allá, al pie del monte Sinaí. Porque cuando ocurre el Pentecostés de Hechos 2, eso ya es una celebración. Es como ahorita que va a venir ya, pues ya viene cerca, julio, ya estamos a 3 meses, ¿sí? Va a venir el 4 de julio. No es que estamos celebrando el primer día de la independencia, no estamos recordando lo que pasó hace cientos de años. Lo mismo en Hechos capítulo 2, solamente están recordando algo que ya pasó cientos de años atrás. ¿Cuándo? Cuando estaban al pie del monte Sinaí. Ahí fue el primer Pentecostés. 7 semanas después de haber salido ¿de dónde? De Egipto. Bueno, entonces, si alguien está escuchando por primera vez y quiere pertenecer a la iglesia verdadera, tiene que escuchar el llamado a salir. ¿Salir de dónde? ¿De dónde tenemos que salir ahora? ¿Cuál es nuestro Israel? ¿Cuál es nuestro Egipto que nos está oprimiendo? ¿Cuál es? Puede ser varias cosas. ¿Qué es aquello que nos está agobiando? ¿Qué es lo que nos está esclavizando? Para eso es Pesaj. Y no creen que es una idea mía, loca mía, no. El mismo Eterno lo dice en el libro de Revelaciones. Él llama a su iglesia a salir ¿de dónde? De la confusión, de Babilonia, de la religión. Y les dice en Revelaciones capítulo 18, versos 2 y 3. Dice que uno de los ángeles clamó con voz potente diciendo, ha caído. ¿Quién cayó? Ha caído. ¿Quién? La gran Babilonia. Y se ha hecho habitación ¿de qué? De demonios. ¿Qué más? Guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones, aquí no dice una, todas, han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 4 dice, oí otra voz del cielo que decía, ¿qué dijo? Salid de ella. ¿Quién? Iglesia mía, pueblo mío, sal de ella. ¿Para qué? Para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban parte de sus, guardes esa palabra, plagas. Porque sus pecados han llegado ¿hasta dónde? Hasta la presencia del Eterno, como llegó el pecado de Sodoma y Gomorra, como llegó el pecado de Canaán, como llegó el pecado del mismo Israel cuando dijo, es hora de irnos a la dispersión. Le dice a su pueblo, salgan de ella. Dios se ha acordado de sus maldades. Aquí vamos a empezar a ver de dónde hay que salir. Babilonia la Grande no es solamente una iglesia, porque hoy en día se dice Babilonia la Grande está la iglesia. Esa es Babilonia. Vea cómo se visten, vea lo que tienen, vea lo que han hecho. Sabemos históricamente que Babilonia era una ciudad llena de pecado, que fomentaba una cultura contraria a la palabra del Eterno. Inducía a llevar una vida desordenada, totalmente mundana, una vida bastante cómoda en la religión. Adoren a Semiramis, adoren a Tamuz, adoren a Nemrod. Llévatela tranquila aquí. Todo eso era contrario a la palabra del Eterno. Esto era Babilonia. Ahora en el libro de Apocalipsis el Eterno nos habla de Babilonia la Grande. Y aunque esa ciudad como tal ya no estaba, Babilonia o Babel más que nada en hebreo significa confusión. Históricamente, ¿cuál es la iglesia que más ha confundido al mundo entero? Hay varias.
No voy a mencionar uno, pero usted ya sabe. ¿Y qué te está diciendo? Bueno, puedes estar en una iglesia que diga no tener nada que ver con esa gran Babilonia o con Babilonia la Grande. Pero si te están oprimiendo en cuanto a la palabra, si te están restringiendo en cuanto a lo que tienes que hacer en la palabra, esa es parte de Babilonia. Porque no te deja hacer lo que el Eterno dice, está en contra, aunque agarre la misma Biblia y diga, pero miren, es que la Biblia dice, y te pone a hacer lo contrario, aunque agarre la misma Biblia, es Babilonia. ¿Por qué? Porque no te deja hacer lo que la Biblia dice. Quieren que hagas lo que su religión dice, lo que su concilio dice, lo que su congregación dice. Cuando tú no haces lo que ellos dicen, tú eres el rebelde, el señalado, la oveja. No, ya no hay ovejas negras. ¿Sí? Amados hermanos, pertenecer a una iglesia que celebre las mismas fiestas de Babilonia, hombre. Con eso le digo todo. ¿Qué celebraba Babilonia? Búsquelo. Yo no se lo voy a decir. Vaya a un diccionario. ¿Qué fiesta celebraba Babilonia? Y vea qué iglesias las están celebrando. Bien fácil. Entonces, yo puedo decir, no, yo no pertenezco a esa iglesia. Oye, pero si estás haciendo lo que ella dijo, guardando un día de reposo que ella dijo, fiestas que ella inventó, entonces aunque tú me digas que no perteneces, es como un día vi a mi primo, traía un corte aquí en media ceja, por aquí así. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Se te pasó la afeitadora o la depiladora? ¿Qué pasó? No, loco, dice, es que ahora en la high school, porque estaba estudiando aquí, en la high school dice, hay una pandilla que trae la ceja así, una parte de la ceja volada. ¿Y qué crees de la pandilla? No, pero ¿para qué? Le digo, no, mijo, tú eres de ellos. Oye, primo, tú eres de ellos. No, que no. Si andas igual que ellos, vistes como ellos, hablas como ellos, te reúnes donde están ellos, eres de ellos. Bien sencillo. Yo no soy de la gran Babilonia. Festejas lo mismo que ellos, celebras el culto igual que ellos, celebras la misma fiesta que ellos. ¿De dónde eres? Hello. Por supuesto, entonces, que muchas religiones pertenecen a Babilonia la Grande. ¿Por qué? Ya lo dijo el Eterno. Todos los reyes de la tierra se han contaminado con ella. Pero cuando la Biblia nos habla de Babilonia, está haciendo referencia a un sistema enorme que fomenta, que practica, que enseña doctrinas antibíblicas. Doctrinas que confunden. Babilonia va en contra de la palabra de Dios. Así lo digo de claro. Y el texto dice, salgan de Babilonia la Grande. No sean partícipes de sus pecados. ¿Pero qué es pecado? Si usted me pregunta a mí como miembro de una sociedad, pecado para mí es esto, no, pecado es otro, preguntémosle a Juan, el apóstol amado. Y Juan dice, primera de Juan 3:4, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Espérenme que aquí un animal que tiene metiéndome en el oído. Se siente medio raro. Otras versiones, mire. Biblia en lenguaje sencillo. Todo aquel que peca, desobedece, ¿qué cosa? Eso es pecado. No le busque, no le dé tantas vueltas a la manzana, sino más. Porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Otra versión más. Nueva traducción viviente. Todo el que peca viola la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado va en contra, está en contra de la ley de Dios. Eso es pecado. Es que a mí me parece, yo creo, no. Y a mí me pueden parecer muchas cosas. Pero Dios dice que es pecado. ¿Y qué es? No obedecer a su ley. Quebrantar su ley. Ese niño al calor. Es que está bien caliente. Quítale la playera como quiera, no lo vamos a juzgar. La verdad estaba caliente. Ellos como niños sienten mucho calor. Yo me siento como niño. Ahora, esto no es lo que yo digo acerca del pecado. Es lo que es palabra del Eterno. Es la palabra del Dios Todopoderoso. Es lo que está en la Biblia en cualquier idioma que la tengas.
Pecado es transgresión a la instrucción del Todopoderoso. Así cuando el libro de Apocalipsis dice, salgan de Babilonia la Grande, no sean partícipes de sus pecados, no sigas participando con esos que te impiden practicar la palabra del Eterno. Que te impiden y que te dicen, no, usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Usted no es judío. Ah, pues bye Babilonia, dígale, bye. Adiós Babilonia. Adiós Babilonia. Yo voy a hacer lo que está escrito. Quiero hacer lo que me dice mi padre en su instrucción. ¿Quién sabe más? ¿Él o yo? Él. Si Él te dice que lo hagas, ignórame a mí que yo te diga que no lo hagas. Haga lo que Él le dice. Pero entonces, ¿qué está pidiendo el Padre Eterno? Sal de Babilonia. No participes con ellos. No participes de esas doctrinas que van en contra de la palabra del Eterno. Doctrinas que te hacen transgredir la instrucción del Todopoderoso. Si tú formas parte de una congregación que va en contra de la palabra, que te hace transgredir la palabra, entonces estás metido en un sistema de Babilonia la Grande. Así de sencillo. Y salga de ahí. El Eterno te está diciendo, sal de ahí, pueblo mío. Ya no participes. Estas palabras cobran vida ahora más que nunca. Estamos viviendo una pandemia, 2 años ya de una pandemia. 2 años, porque era COVID-19, ¿verdad que sí? Se quedó como COVID-19, empezó en 2019, ya estamos en 2022. 20, 21 y ya parte del 22. 2 años completos de una pandemia donde hemos visto morir a miles y miles de personas. Estamos si no al inicio, bien elevado el índice de una tercera guerra. Bien crucial lo que pueda estar pasando hoy. Y no estoy a favor de ninguno. Porque, bueno, no puedo decir, me van a bloquear. Pero no se deje engañar. Un gran historiador dijo una vez, si usted no mira no lee, porque en aquel tiempo era periódico, si usted no lee el periódico, usted está desinformado. Pero si usted no lee, usted está mal informado. Así de sencillo. Así de sencillo. Los chismólogos, ¿qué decían ayer? Estaba yo aquí enseñando y mi esposa, está cayendo nieve. ¿Por qué? Porque el chismólogo le está diciendo, meteorólogo, perdón, le está diciendo, está cayendo nieve ahí en tu lugar. ¿Cuál nieve? Salgo afuera ni nada. Si no lo miras, estás desinformado. Pero si lo miras, estás mal informado, porque ya aquí una muchacha salió hasta con cobija porque va a estar, híjole, la nevada allá afuera. Salió bien envuelta en la cobija. Por eso no la confundieron con la Llorona, porque era blanca la cobija, ¿verdad? Y ahí va para afuera, así, hasta el viento se la movía. Pero a lo mejor la confundieron con la Llorona, pobre muchacha. Estas palabras cobran vida ahora, entonces el Eterno te quiere sacar. Me quiere sacar a mí también. Y van a venir copas de dolor, no es una sola. Ayes, cuando habla de ayes, no es uno solo. Trompetas no es una sola. Juicios no es uno solo. Así que esto que acaba de venir, esta plaga, quisiera que fuera la única, que ya no va a pasar más. Yo quisiera. ¿Quién había visto la gasolina aquí en Texas al precio que está ahorita? ¿Quién en su vida la había visto? Todavía en California se la creo, pero aquí no. Me siento como en California, pero en Texas. Por eso ahora la gente va a la Walmart en carreta, en caballo. ¿Por qué? Porque la gasolina se ha disparado. Los menonitas dicen, eran como nosotros. ¿Ok? El Eterno promete entonces protección a su pueblo. Vamos a confiar en Él. Para eso hay que celebrar Pesaj. Porque Él te va a sacar. ¿A dónde? A llevarte a donde te va a dar su instrucción, para que conforme a su instrucción te vaya mejor que al otro que no la quiere obedecer. Sencillo, punto sencillo. ¿Qué más? Los libraré. Ya estará la más grande. Ya, tranquilos, yo sé que si apenas va con una, ¿qué nos vamos a hacer? Espérenme. Los libraré. Esta era parte de las plagas que me pasó con él, que van a venir, de las que habla el libro de Revelaciones. Pero ¿qué dijo el Eterno? Los libraré de su servidumbre. Y hago la pregunta, ¿qué no es lo mismo librarnos que sacarnos?
No. Miren, ¿cuántas personas están en una prisión? Pero no están esclavas. Se sienten libres, sobre todo porque tienen al Mesías. Tienen a Cristo en su corazón. Pero ¿cuántas personas están fuera? Y están espiritualmente esclavos. Espiritualmente. Entonces, el Eterno promete liberarnos para que le sirvamos a Él. No para que sirvamos al pecado. Entonces, quiero decirle, hay personas libres físicamente, pero son presas del orgullo, del odio, del resentimiento, del rencor, de la malicia, del robo, del chisme. Entonces, sí, no está en una prisión, pero está esclavo de eso que lo está atando. Ahora, ahí quieres estar en una congregación, peor todavía, hermano. Podemos estar en una congregación y presos en pecados que nadie nos va a notar. Avaricia, ¿verdad que sí? Codicia. ¿Es pecado la codicia, sí o no? La avaricia. Pleitos, iras, contiendas, envidia. Pero nadie lo menciona. Pero es pecado. Y podemos cantar libre y bien atado. Bien atado. Entonces, podemos estar en una congregación, pero atados, presos del pecado, del adulterio, fornicación, pornografía. El Eterno, sabiéndolo de antemano, dice, si tú eres verdaderamente mi discípulo, vas a ser libre. Juan 8:31. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, no dice en su religión, en su palabra, serán ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad. ¿Pero qué es la verdad? Yeshua, rogándole al Padre, dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero el Padre Eterno está dando a conocer todas estas cosas en estos tiempos. Palabras de verdad, palabras de vida. Y el Eterno quiere romper esas cadenas que nos atan, que nos tienen presos al pecado. Y el Eterno nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 1, la versión Dios habla hoy, porque no quiero explicarlo, solamente quiero leerlo. El Mesías nos dio libertad, ¿para qué? ¿Quién nos dio la libertad? No fue esta iglesia, no fue tu pastor, fue el Hijo del Altísimo. El Mesías nos dio libertad para que seamos libres. Por tanto, manténganse ustedes ¿qué? Firmes en qué? En esa libertad, y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Aquí es donde me fuerza la palabra. Es que el yugo de esclavitud es la Torah. Así. Lamentablemente este versículo lo han torcido. Los teólogos nos han dicho que estar firmes en Yeshua o estar firmes en Cristo son aquellos que no guardan la instrucción, que no guardan la ley. ¿Sí o no? Usted no tiene que guardar la ley. Así dicen muchos teólogos. Usted es libre en Cristo. O sea que estar firme es pisotear la ley de Dios. Para ti, teólogo. Para el teólogo eso es estar en libertad. Pero mire qué insensatez. Si tú rechazas la instrucción, si tú rechazas la palabra de Dios, si no la guardas, ¿significa que estás firme o estás débil? ¿Débil? Por supuesto que entonces eso es lo que nos han dicho los teólogos, no es la verdad. Cuando tú quieres guardar la instrucción del Eterno, entonces te dicen que estás queriendo volver a la esclavitud. ¿Cómo? Esclavo era cuando estaba en el pecado. ¿Y qué es pecado? Transgredir la ley de Dios. Ahora que la obedezco, ¿cómo me dices otra vez que estoy en pecado? Que estoy en esclavitud. ¿Verdad que bien sencillo? ¿Verdad que sería ilógico que el Eterno saca a su pueblo de la esclavitud para llevarlos a darles una ley de esclavitud? ¿Aló? ¿Sí me entendieron lo que dije?
Sería ilógico que el Eterno saca a su pueblo de la esclavitud, pero nos lleva al monte Sinaí para volvernos esclavos otra vez. De ninguna manera. La ley a la verdad es santa. El mandamiento santo, justo y bueno. Eso es lo que dice la Escritura. Pero cuando tú eres curioso, cuando tú quieres guardar la palabra del Eterno, en algunas congregaciones estás volviendo a la esclavitud. Por favor. ¿En qué parte de las Escrituras dice que la Torah es esclavitud? ¿En dónde dice? No lo dice. Por el contrario, la Escritura dice cosas como esta. Santiago, Jacobo 1:25. Mas el que mira atentamente, ¿en dónde? En la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad. ¿Y qué cosa? Y persevera en ella. ¿Quién tiene razón? ¿La Biblia o el teólogo que te dice estás volviendo a la esclavitud? Usted dedúzcalo. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, porque antes no había Biblia como hoy la tenemos. Iban a la congregación, iban a la sinagoga y allí escuchaban la Torah. Pues no te olvides. Hoy creo que tenemos el mismo error, ¿verdad? O ya no la olvidamos, nos llevamos la Biblia, pero no la vamos a tratar. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. ¿De qué? De lo que escuchaste. Este será un esclavo. Perdón. Es que leí mal, ¿eh? Si ustedes no me ayudan, es que ya tanto me han dicho los teólogos que si yo guardo la ley, no volví a la esclavitud. Que ya hasta les estoy creyendo. Dice, bienaventurado es, ¿en qué cosa? En lo que hace. Escrito está, Salmos 119, versos 44 y 45. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en esclavitud. ¿Ven pues? ¿Quién tiene entonces la razón, los teólogos o la Biblia? Y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen. ¿Quiénes? Los que aman tu ley. Y no hay para ellos. Pero la verdad que es bien bonito leernos una cosita allá en la congregación. Bien, ay, qué palabra tan tremenda. Pero cuando se trata de practicarlo, haciendo la esclavitud. Haga de cuenta que lo leemos con un espejo, digo, con un lente así medio oscuro. Andar en libertad es guardar la Escritura, la instrucción del Eterno. No mi instrucción, la del Eterno. Amén. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, estén firmes en la libertad con que el Mesías los hizo libres, ¿qué les está diciendo? ¿Desobedezcan a Dios? No, manténganse ahí en lo que Él ya nos enseñó. Amén. ¿Y qué dijo Él? Las palabras que han oído no son mis propias palabras, es la palabra del Padre que me dio. ¡Wow! Estar firmes en la mente de este discípulo que sabe la palabra significa manténganse obedientes a la palabra del Altísimo. Entonces, ¿qué es el yugo de esclavitud? Hace referencia a mandamientos de hombres, mandamientos contrarios a la palabra. La carta a los Gálatas es bien mal entendida, pero no hagamos lo mismo. Galatia o Galutia, Galul, ya. El exilio, los que fueron llevados al exilio por el Eterno. Cuando se desconoce la historia, el contexto, quiénes son, a quiénes se le está escribiendo, se puede torcer todo. Pero cuando nosotros conocemos, quiero decirle, bendito sea el Padre Eterno porque nos está dando su palabra. Amén. Pero vale la pena estudiar la Biblia desde el principio, desde el inicio. ¿Para qué? Para que se vea con la perspectiva correcta. Así que hay una esperanza, estamos conociendo los propósitos del Eterno. Él nos quiere hacer libres. Es hora de preguntarnos, ¿qué es aquello que no me está dejando ser verdaderamente libre? ¿Qué es aquello? Cada uno de nosotros puede ser algo diferente, pero ¿qué es en tu vida? ¿Cuál es ese faraón? Ese líder, ese faraón que no te quiere dejar libre, que te quiere empezar a negociar con tu libertad, como lo hizo Faraón. Faraón trató de negociar con los hebreos. Mire, dice la Escritura, Éxodo 5:1.
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, el Altísimo, el Elohim de Israel dice así, deja ir a mi pueblo, ¿a qué? A celebrarme fiesta. ¿En dónde? En el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Eterno? ¿Quién es el Altísimo para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no lo conozco, no conozco a ese Altísimo, a ese Elohim, ni tampoco voy a dejar ir a Israel. Faraón se niega a dejarlo salir. Cuando alguien es un faraón en la iglesia, lo primero que va a hacer, usted no se vaya aquí. Si se va, pierde su salvación. Usted está en el infierno. Ese es un faraón. Pero cuando vio que las cosas iban en serio y este Dios todopoderoso se empieza a manifestar, empieza a negociar una salida. Miren, ahí, capítulo 8, verso 25. Cuando llega la plaga de las ranas, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, vayan. ¿Qué pedían? Queremos ir a celebrar fiesta de Eterno en el desierto. ¿Qué les dice aquí? Vayan. Ofrezcan sacrificio a su Dios. ¿En dónde? ¿A dónde los quiere dejar ir a celebrar la fiesta? ¿A dónde? A ver, ¿alguien lo entiende? En Egipto. Celebra la fiesta si quieres, pero aquí no hay problema. ¿Usted quiere celebrar las fiestas? No se vaya de la congregación, hombre. Usted es parte importante de aquí. Celébralas aquí, le vamos a dar permiso. No es cierto. No te van a dar permiso. Nada más quiere que hagas lo que Él te está diciendo. Celébrala. Ofrece sacrificios a tu Dios en la tierra. Y Moisés contestó, no estaría bien hacerlo así, porque los animales que ofreceremos al Señor nuestro Dios son sagrados para los egipcios. Si los egipcios nos vieran sacrificar los animales que ellos adoran, estoy seguro de que nos matarían a pedradas. A la hora que te vean realmente echarte una copita de vino ahí en la congregación, estás expulsado, hermano. Porque a la hora que te vean cenar con tu cordero, no, esta ya está en herejía, ya está haciendo sacrificios y holocaustos de ahorita, ya, vamos. En esa misma hora, no termina tu pesa cuando ya estás en disciplina. Entonces, ¿quiere realmente que tú celebres? No, quiere mantenerte atado. Quiere mantenerte ahí. Y miren, ¿sabe qué? Verso 27 dice así. Camino de 3 días. Moisés no se deja. Dice, no vamos a hacer lo que tú digas, Faraón. Es como dijo el Eterno. Es como me indicó el Altísimo. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Dios, como Él nos dirá, como Él lo indicó, no como tú digas, Faraón, como Él dice. Dijo Faraón, yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios al Eterno su Dios en el desierto, con tal de que no vaya más lejos. Oren por mí. ¿Y qué quiere hacer para que no vayan más lejos? A ver, ¿quiénes van a ir? Nosotros, nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros hijos. No, estás loco. Ve a visitar, pero te vienes. Ve, pero te vienes. Necesitamos tu diezmo aquí. Faraón condenado. No, es como el Eterno dijo. Amén. No como tú quieras. Amén. El Faraón no les impide hacer fiesta al Eterno, pero antes les dijo, sacrifíquenlo aquí en Egipto. No hay problema, hombre. No, Faraón, no es así. Parece que les da la oportunidad, pero quiere que lo hagan en Egipto. Y Moisés dice, no, sería una abominación. No podemos hacerlo así. Tiene que ser a la manera del Eterno. Cuando viene la plaga del granizo y del fuego juntamente, vean lo que pasa. Capítulo 10, verso 8. Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, ahora sí vayan, sirvan al Eterno su Dios. ¿A dónde? ¿Quiénes son los que van de ir? Ya le dijo, es hasta el desierto. 3 días de camino, vayan. ¿Quiénes van a ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas, con nuestras vacas hemos de ir. ¿Por qué? Porque es nuestra fiesta solemne para el Altísimo. Debemos ir con todas.
con todo. ¿Qué les contesta el faraón? Vea cómo no quería. Desde un principio no quería, nomás estar haciéndolos ahí que detenerlos. Él les dijo, así sea el Eterno con ustedes. ¿Cómo los voy a dejar ir a ustedes y a sus niños? Vayan ustedes, hermana. Usted quiere ir, vaya, pero deja a su esposa aquí, no lo inquiete. Su esposa quiere ir, que vaya, pero usted quédese aquí, hermano. Ah, sí, faraón. ¿Verdad que sí se acuerda, hermano? O nomás yo me acuerdo. Ah, sí, faraón. Con que así la cosa. No será así, dijo. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Altísimo. Pues esto es lo que ustedes pidieron. Y los echaron de la presencia de Faraón. Aparentemente, sí vayan. Celebren fiesta, pero quiero que sigan siendo esclavos. Celebren la fiesta, pero quiero que sigan siendo esclavos. No es lo mismo que quiero hoy para nosotros. Celebren la fiesta que quieran, pero los quiero mantener esclavos todavía. Chupe limón el diablo y el Señor lo reprenda, porque lo que necesitamos es la libertad. Satanás sigue diciendo lo mismo. Faraón sigue diciendo lo mismo. Salgan, pero regresen. Vayan, pero te vuelves a quedar preso. Respondió Moisés, no va a ser así como tú digas. Es como el Eterno ha dicho. Es como el Eterno lo ha especificado. Hermanos, quiero decirle, en la iglesia te van a decir, celébralo, en tu casa tú hazlo. Guarda Shabbat en tu casa, pero el domingo te vienes. No, Faraón. No va a ser así. Es como dijo el Eterno, o guardo Shabbat o no lo guardo, sencillamente. O hago pesa o no lo hago, sencillamente. Pero es como dijo el Altísimo. ¿Ok? Bendito sea el Eterno. Entonces, parece que te deja ahí. Sí, pero te quiere mantener así. Esclavo de la religión. ¿Ok? El propósito del Eterno es hacernos verdaderamente libres. El Eterno saca a su pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Los sacó y no los dejó a su suerte. No les dijo, bueno, a ver cómo le hacen con sus cargas. No, los lleva a donde los va a instruir, los redime, hace todo, paso por paso. El Eterno no solamente nos quiere hacer libres, no quiere solamente sacarnos de la confusión, no quiere solamente esos pasos, quiere todo para ti, todo lo que Él propuso. ¿De qué sirve estar fuera y no ser libre? Imagínese a un preso que está preso y dice, yo quiero ser libre. Y un día le abren la puerta y no está el guardia, la dejó abierta y no se dio cuenta el guardia. Y se asoma, no ve a nadie y empieza a salir. Y sale y se va. Soy libre, dice. Al rato pasa lista en la prisión y no está el preso. Ahora ¿qué cosa este preso? ¿Es libre? ¿Qué es? Un prófugo, es un fugitivo de la justicia. Bueno, el Eterno no quería que su pueblo fuera un prófugo. No quería sacarlos de Egipto y que Faraón dijera, se me escaparon. No, por eso los redime. Ese es el siguiente paso. Los compra, paga el rescate para que no sean prófugos, sino para que sean su pueblo. Que va a ser el siguiente paso. Los redimiré con brazo extendido. ¿Qué significa redimir? Pagar el precio por alguien, pagar una fianza, pagar una hipoteca, incluso pagar lo que tú hiciste, lo que tú te endeudaste, lo que tú cometiste. No solamente te saca, no solamente te libera, te redime. ¿Para qué te redime? Para llegar al siguiente paso, para que seas exclusivamente de Él, ya no de Faraón, ya no de la bendición, ya no del principio, del Todopoderoso que le puede dar la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Glorifica el que vive por siempre. Aquí están los pasos hasta donde vamos. Te saca, te libera, te redime. Se pagó el precio por ti. Te compra. ¿Para qué? Para que seas pueblo exclusivo de su heredad. Para que seamos pueblo de Él. Amados hermanos, nosotros sabemos quién pagó el precio tan alto por nosotros. Y si no lo sabe, aquí está. Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua HaMashiach, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí
un pueblo propio, celoso de buenas obras, un pueblo suyo, exclusivo. Qué bendición ser parte de ese pueblo. Alabado sea. Un pueblo propio, un pueblo de su propiedad. Somos de su exclusiva propiedad. Amados hermanos, ¿quiere usted verdaderamente ser pueblo del Eterno? Escuche su voz. Óigale a Él, obedézcale a Él, no a mí. Porque existen muchos, espiritualmente hablando, que ya se pagó el rescate por ellos. Yeshua ya pagó el precio. Pero la Escritura en repetidas ocasiones nos dice que fuimos comprados con su sangre, que ya se pagó la redención. Pero hay muchos que desean seguir estando presos de ese sistema, de eso que les ha estrechado. Pero yo sé que tú y yo estamos valorando esto que hizo el Mesías, y este es el propósito para las festividades. Siguiente propósito, rápidamente: los tomaré por mi pueblo y seré su Dios. ¿Cuál es el propósito? Tomarnos, como dijo Tito, nos redimió de toda iniquidad para que seamos pueblo suyo. Nos toma ahora sí, ya que nos sacó, ya que nos liberó, ya que nos redimió, ahora sí puede tomarnos por pueblo suyo. ¿Por qué? Porque ya pagó el precio. Ya lo hizo todo. Entonces, ahora sí. Y dice la Escritura, vean lo que dice Juan 10, 27 y 28. Cuando ya te sacó, ya te liberó, ya te redimió y quiere que seas su pueblo, ¿qué quiere de ti y de mí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es el buen pastor? Alábelo. Denle la gloria, exáltelo. Él está cuidando de su pueblo. Y mientras el pastor está cerca, la oveja está calmada, está tranquila, está en bendición, se puede sentir protegida. Y el Mashiach Yeshua ha garantizado esa protección. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna, yo las protejo. Es como si el Eterno dijera: ya eres mío, te he tomado para que seas mi pueblo. Pagué un rescate por ti. Es hermoso escuchar eso. Es bueno escuchar eso. Pero te voy a decir algo: para ser oveja del Eterno, del Mesías, hay que escuchar su voz, y la otra es obedecerle. Si no le obedecemos, somos esa oveja descarriada. ¿Y qué le pasa a la oveja descarriada mientras anda descarriada? El pastor va a ir a buscarla, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Pero mientras no está con el pastor, está en peligro, ¿sí o no? Todo el tiempo que esa oveja está lejos del pastor es el mismo tiempo que está en peligro, y que el lobo te puede devorar, el oso te puede devorar, el enemigo te puede destruir. Entonces, ¿dónde es necesario estar? Como ovejas, en su mano, en su redil, en su rebaño, en su eclesía, en su iglesia. Ahí hay que estar. ¿Para qué? Para escuchar su voz. Ahí estamos seguros. Por último, ya para terminar, los meteré en la tierra, la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob. Sí, ya fue para los judíos. ¿O sí? ¿Qué dijo el Mesías cuando habla con sus discípulos? Pasaje que le leyó la hermana Erika. Miren, aquí están los pasos. Todos son estos los propósitos: sacarnos, librarnos, redimirnos, tomarnos en su mano y introducirnos en la tierra. ¿Pero qué eso ya se cumplió? Bueno, ¿por qué dijo esto el Mesías? ¿Te la quité, hermano? Ahí está. Ok. ¿Qué dijo el Mesías? Dijo esto, mira: bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Ellos recibirán la tierra. No dijo ya la recibieron. Recibirán la tierra por heredad. Amados hermanos, o sea, los que tienen un espíritu de mansedumbre, porque ellos escuchan, se someten a Dios, recibirán la tierra. ¿Cuál tierra? La misma que se le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. A ti. ¿Por qué? Porque la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende de lo alto a este mundo.
Y a donde esté esa santa ciudad, ahí te va a llevar el Eterno para que seas parte del reino de los cielos. Pero ¿dónde se va a establecer el reino de los cielos? Aquí en la tierra. Esta promesa sigue vigente y es una promesa para la iglesia. Lo dijo el Mesías, Mateo capítulo 5, verso 5. Claro que no la entendemos cuando decimos, no, la tierra solamente es para los tuyos y para mí. Para mí es una nubecita allá en el cielo. Bueno, que te vaya bien. Te veo por telescopio porque no creo que te alcance a mirar con los ojos. ¿Sí? Esto es lo que siempre el pueblo de Israel ha anhelado, la tierra, el reino de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Venga tu reino. Nosotros somos parte del pueblo de Israel y esperamos que ese reino venga allá. El reino de los cielos gobernando en la tierra. El reino absoluto del Mesías Yeshua. Como nos dice la Escritura, que de Sión, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Dios nuestro. Ahora, ¿a dónde hemos sido acercados? A la congregación de los primogénitos, al monte de Sión, a la santa ciudad, la Jerusalén celestial, a las millares de ángeles. Ahora eres miembro de la familia de Dios. Eres iglesia de Dios. Amén. ¿Cuál iglesia? La que Él rescató, la que Él llamó fuera. ¿Para qué? Para que seamos parte de ese pueblo que celebra los tiempos establecidos con su palabra. No con el negocio de Faraón, con su palabra. Esto se tiene que cumplir y muy pronto. Jeremías 16, 14, 15. No obstante, aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Es lo que se ha hecho cada pesa. Pero ahora, sino que ahora se dirá, vive el Eterno que hizo subir a quién? A los hijos de Israel. ¿De dónde? De la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a dónde? A su tierra, la cual les di a sus padres. Esto es lo que está diciendo el Mesías. ¿A quién? A los mansos, no a los rebeldes, no a los que no se dejan guiar, no a los que no quieren. Esto es el segundo éxodo. Y eso es parte de lo que ha sido mi mensaje durante muchos años. ¿Quieres ser parte de este segundo éxodo? O escucha la voz del Eterno, no a mí, la voz del Eterno. Amén. Este es el final feliz. Esto es lo que profetizaron los profetas. Esto es lo que esperamos como la redención del último tiempo. Esto es el propósito del Eterno para nuestra vida. Que estemos donde Él estará reinando. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo? Para eso son estas festividades. Aleluya. Propósitos del Eterno. Así que te espero a nuestra noche de Pesaj, a nuestra fiesta de panes sin levadura y a nuestra fiesta de primicias. Te espero. ¿Lo habíamos visto de esta manera? Tal vez no. ¿Es importante? Sí. Estos son los propósitos para esta fiesta. Abba, Padre Eterno, perdóname que a veces corro, Señor. Corro y a lo mejor hace que se entienda menos el mensaje. Quisiera tomarme el tiempo bien tranquilo para enseñar. Pero a lo mejor algunos no comieron bien, otros tienen cosas que hacer, Padre Eterno. Pero te pido que esta palabra los sacaré, los libraré, los redimiré, los tomaré por pueblo y los introduciré a la tierra, sea propósitos que se cumplen en este remanente de tu iglesia, en este pequeño remanente de tu iglesia que está alrededor del mundo. Ama que sea esto parte en tu pueblo, que de verdad se cumpla, que seamos libres ya, libres para adorarte, libres para exaltarte, libres para obedecerte, libres para levantar nuestras manos, eterno Elohim, libres para decirte: háblame, Señor, quiero escucharte, quiero obedecerte, quiero servirte. Pero necesitamos que todo esto se cumpla en nuestras vidas. Enséñanos a escuchar, bendito Rey de la Gloria, bendito eres, Padre eterno.